Nuevos planes Claro sin límite. Desde $25 más impuestos mensuales. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Hoy vamos a tratar un tema que realmente puede modificar no solamente el estado de los medios de comunicación en el país para los próximos 15, 20 años, sino el mismo estado de la democracia y de los procesos electorales que tienen que realizarse en febrero del próximo año. Vamos a hablar del concurso de frecuencias. Bienvenidos. Vamos a conversar esta tarde con Álvaro Rosero, director de EXA FM del Ecuador, quien tiene un diplomado en marketing político. Álvaro, muchas gracias por estar aquí en Libre Expresión. Queríamos conversar contigo acerca de este proceso, concesión de 1.472 frecuencias en el Ecuador. Se trata del proceso más grande en el país, los más grandes de América Latina. No hay de un proceso masivo de distribución de frecuencias. ¿Qué es lo que de concesión de frecuencias que se inicia? Respecto a lo que decías del mundo, César, obviamente sí. Desde la perspectiva tal vez de los medios privados, ¿no? Que efectivamente, como ocurre en el mundo entero, son la mayoría. Es decir, las concesiones están principalmente en manos privadas, lo que no quiere decir de un mismo, lo que significa concentración de frecuencias. Porque los críticos de los medios dicen que hay una concentración, justamente el 30% de frecuencias en el Ecuador está en manos privadas. Ese ha sido el discurso desde cuando se defendía la existencia de la ley de comunicación. Se hablaba de los medios privados como si se tratara de un solo ente que gobierna a esos medios, lo cual es absolutamente falso. De hecho, creo que sí vale la pena, antes de mencionar el tema de los concursos, que este gobierno tomó una decisión muy importante a través de la Asamblea Constituyente y fue realizar una auditoría de frecuencias. Frente a estos temores, frente a estas dudas que existían de cuál había sido el manejo del espectro en años anteriores, dudas que desde el lado privado incluso eran soportadas, quiero decir, respaldadas. Se realizó esta auditoría de frecuencias y se determinaron una serie de irregularidades que se habrían llevado a cabo con el tema del manejo del espectro. Pero se hizo la investigación, se determinó esa auditoría y a partir de eso no se hizo absolutamente nada desde el 2009 a la fecha. Y efectivamente a esta fecha, más de 1.400 frecuencias, por encima del 60% del espectro total, habían caducado en sus concesiones o caducarán hasta el 31 de diciembre del 2016, por lo cual todas ellas son metidas en un concurso que yo no creo que reporte ningún antecedente en el mundo, un manejo del espectro de una forma tan agresiva. Así que desde el lado privado, César, nosotros manifestamos algunas preocupaciones y lo primero tiene que ver justamente con cuál es la infraestructura, si se quiere técnica, si se quiere incluso humana, con la que cuentan las autoridades encargadas para llevar a cabo semejante proceso. Hay que entender que son más de 1.400 frecuencias y sobre cada una de ellas pueden existir N aspirantes, es decir, innumerables carpetas que tendrán que ser evaluadas. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es insisto, la infraestructura que nos garantiza que están en capacidad de hacer una evaluación confiable de cada uno de los aspirantes? Y es solamente dudas sobre la idoneidad técnica o la capacidad, como tú señalas, de tratar este enorme volumen de concursantes, ¿no es cierto? Pero hay también dudas sobre la independencia real de estas autoridades. Como siempre existió desde que se creó, César, los medios hoy por hoy estamos sometidos, por ejemplo, al juzgamiento de una autoridad que carece absolutamente de independencia como para juzgar de los medios, me refiero a la Supercom. Y el proceso, esta institución no tiene nada que ver, está Arcotel con posición ejecutiva política, y de eso no cabe ninguna duda. Quienes han pasado por el Cordicom como presidentes han sido funcionarios de gobierno, coidearios de gobierno. Entonces entendemos que también, tal vez en el fondo, lo más peligroso de este proceso es la falta de independencia y la relación que existe con los intereses políticos
que no es ningún secreto estas horas, ¿no? Que se han develado en el día a día de cómo el gobierno ha enfrentado medios y sobre todo a los medios críticos. Quizás, Álvaro, sería bueno, tú has señalado un par de preocupaciones muy puntuales sobre el concurso, pero en definitiva, ¿cómo se desarrolla un concurso de esta naturaleza? ¿Cómo está ideado? Sería interesante explicarles Seguro que a sí. quienes están viéndonos en este momento. El concurso, que tiene una normativa recientemente expedida para poder llevarse a cabo, tiene dos fases. La primera fase, que se encarga de evaluar ciertos parámetros del aspirante, la va a llevar a cabo el Arcotel. Y hay una segunda fase, que viene siendo la determinante, que se va a encargar de manejar los planes comunicacionales, que es llevada a cabo por el Cordicom. Lo que sucede en la primera fase es que el Arcotel definirá 5 finalistas por cada frecuencia, es decir, aquellos que hayan obtenido el mayor puntaje pasarán al Cordicom para que el Cordicom de esos 5 seleccione el proyecto comunicacional que a su criterio y el criterio de una reglamentación, insisto, recientemente expedida, sea el que mejor se adapte a no sabemos qué, y finalmente a ese se le otorgará el título habilitante. Visto de forma muy resumida, ese es el proceso. Tenemos hasta finales del mes de junio para presentar las postulaciones, y luego no existe un plazo más allá que un pronunciamiento de autoridades de que el proceso concluiría este año hasta el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que dentro del proceso más nos preocupa? La falta de objetividad y claridad de las normas de lo que significa la evaluación de los aspirantes. Esto está tanto en la primera como en la segunda fase, dado de tal forma que serán criterios absolutamente subjetivos los que permitan tomar decisiones finales sobre puntaje. Y está además creada toda una normativa para permitir esto y favorecer a ciertos grupos. Y quiero aquí mencionar algo que mantenemos desde el sector privado como preocupación. La Ley Orgánica de Comunicación determina 2 artículos muy importantes, si no me equivoco, el 106 y 107. El primero habla de cómo se alcanzará la distribución de espectro que está dada en esa ley y en la Constitución, es decir, 34% del espectro para medios comunitarios, 33 privados y públicos respectivamente. Y la ley dice que se cumplirán ciertos parámetros. Lo primero, disponer del espectro que efectivamente esté libre. Lo segundo, atender el informe de auditoría de frecuencias, cosa muy importante porque habla de frecuencias concesionadas de manera ilegal, y etcétera. De esos pasos no se ha cumplido con ninguno. Y llegamos todos los plazos previos que tenía que realizarse y que tendían, César, a generar el equilibrio que desde la ley se busca para el espectro, es decir, que exista presencia de medios comunitarios y públicos. Y entonces, al no cumplirse con esos pasos que ya la ley determinaba, existiendo las herramientas, lo que llegamos es a un punto en que todas las frecuencias dentro del concurso son aptas para participación de medios comunitarios. Y hasta aquí uno podría decir, no hay ningún problema, si de lo que se trata es de llegar a un 34% de presencia de medios comunitarios. ¿Dónde sí está el problema? En que si todas las frecuencias que participan son aptas para medios comunitarios, más allá de que existen unas reservadas exclusivamente para estos, hay una normativa complementaria que otorga puntos adicionales dentro del concurso para los medios comunitarios. Es decir, en la primera etapa, 30 puntos. Por encima por el simple hecho de ser un medio comunitario. Y en la segunda etapa, o declararte, y que esa es la parte más importante. Y en la segunda etapa, 15 puntos que van a ser decisivos, César, como se conoce y se sabe, al momento de saber quién es el ganador. ¿Por qué tú dijiste esto de se declare como medio comunitario? Porque la definición de la ley respecto de medio comunitario es igual de ambigua. Se habla en general de colectivos, nacionalidades, etc. Cuando utilizamos el término colectivo, aquí tenemos un colectivo que está muy activo intentando llevar a cabo una consulta popular, por ejemplo, para que el presidente actual de la República pueda reelegirse. Rafael Contigo Siempre es un colectivo, así se reconocen, y como tales, según definición de la ley, podrían participar en el concurso, y como tales, según la normativa del concurso, tendrían 30 puntos adicionales en la primera etapa y 15 en la segunda. Yo te mencionaba 2 artículos de la ley. El siguiente es el 107, que en cambio lo que hacía y lo que hace es reconocer a los concesionarios actuales
de una frecuencia, los que están en ejercicio y uso de esa concesión, 20 puntos extras por experiencia y por inversión. Esos conceptos sí están claramente establecidos en la ley y habla del puntaje total del concurso. ¿Qué hacen al momento de determinar las reglas del juego? Que no es al puntaje total del concurso, esos 20 puntos se limitan exclusivamente a la primera fase del concurso, con lo cual podríamos decir que un concesionario actual que participe de forma adecuada, sin que esto esté claro cuál es el mecanismo adecuado, podría llegar entre los 5 finalistas de esa frecuencia al Cordicom, pero en el Cordicom no tiene el puntaje que la ley le reconoce como adicional por experiencia e inversión y se enfrenta a cualquier colectivo que se hace llamar comunitario que sí tiene 15 puntos adicionales. Entonces, entendemos que esto es y debe ser la principal preocupación de los medios privados al momento de aspirar a ganar el concurso. Ahora, Álvaro, han existido 2 procesos previos bastante acotados, ¿no es cierto?, de ninguna forma del tamaño de este concurso de 1.472 frecuencias, que han sido declarados desiertos. En realidad no ha habido los interesados suficientes para esas frecuencias. ¿Hay el peligro de que vuelva a suceder esto, o que por lo menos determinadas frecuencias realmente no tengan ningún interesado y otras en cambio concentren, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de concursantes? A mi criterio lo segundo es lo más viable, César, porque el mercado, si hablamos de la radiodifusión, desde la perspectiva del interés comercial de un medio, ojo, el interés comercial legítimo para los medios privados y reconocido también para los medios comunitarios. Ellos pueden vender, por ejemplo, espacios publicitarios. Lo que distingue a un medio comunitario de un medio privado es que no existe finalidad de lucro en los primeros, por lo tanto no reportan utilidad, pero sin duda tienen que buscar la forma de sustentarse y para eso la publicidad, como en cualquier negocio de comunicación, de hecho uno de los planes base. Es justamente el plan de sostenibilidad del medio, ¿no? Será evaluado correctamente. Ahora, claro, en ese paréntesis que haces, digo yo, ¿cómo uno puede proyectar a 15 años la sostenibilidad económica de un mercado publicitario, que es del que dependemos, de un país como el Ecuador? ¿Cómo podemos proyectar? Seguramente el papel aguanta cualquier cosa y uno tendrá que decir cualquier cosa también, César. Pero lo que decías es cierto. Entonces, en ese mercado publicitario hay ciudades específicas que son muy rentables o que podrían ser muy rentables si es que uno hace un trabajo adecuado. Quito, Guayaquil, para mencionar a las principales. Entonces, probablemente en estas ciudades exista mucha demanda de frecuencia, pero en otras que hoy tampoco tienen oferta de medios, seguramente no van a existir, y es el caso de los 2 concursos previos que tú señalaste. No hubo interesados en esas frecuencias y se declararon desiertos. Y aún en Quito y Guayaquil puede haber frecuencias, las más antiguas, las más establecidas, que capten la atención, ¿no es cierto? Sí, porque el concurso establece de una manera muy extraña que el participante va a decidir qué frecuencia quiere, cuál se le antoja, como si se tratara de una percha en donde el producto que más brille es el que me quiero llevar. Y como así se está manejando, es de entender que cualquier persona que conozca algo de comunicación sabrá que en el caso de radio, la sintonización de una estación de radio genera un hábito. Ese hábito no cambia por el cambio de nombre de una estación. Seguramente una frecuencia X seguirá siendo de sus preferidas hasta que el desencanto le gane, pero de punto de partida un nuevo concesionario que opte por una frecuencia muy sintonizada hoy por hoy tendrá las de ganar frente a otros que no precisamente han sabido generar el hábito de sintonización. Entonces va a ser una percha en donde los participantes, sobre todo los nuevos, van a querer llevarse el producto más bonito. Como EXA, ustedes me parece que tienen ya 15 años o más al aire. Como democracia puede ser muchísimos más, por supuesto, más de 30 años. ¿Qué significaría para ustedes el que pierdan esas frecuencias? Primero es decirte con toda franqueza, César, que no admitimos la posibilidad de perder un concurso, y no lo admitimos porque tenemos un firme compromiso con nuestra audiencia, y creo que el compromiso es recíproco en el sentido de darle seguimiento al proceso que nace muy mal, con una normativa que permite el uso político del espectro radioeléctrico, como siempre pasó en el país,
pero esta vez con un volumen sin precedentes, el número de frecuencias me refiero. Y tenemos ese compromiso con nuestra audiencia porque a Dios gracias nos ha preferido con su sintonía y somos de las estaciones más escuchadas, tanto en el caso de Democracia como de EXA. Y llegará el momento en que también pediremos a esa audiencia que nos acompañe en la vigilancia de que las cosas se hagan de forma correcta. ¿Qué significa para un radiodifusor el no continuar con su actividad, César? Lo primero que hay que distinguir es que probablemente no todos los radiodifusores merecen continuar con su actividad. Y aquí hay que saber distinguir quiénes y de qué forma obtuvieron sus frecuencias. Porque efectivamente lo que no podemos aceptar desde el gremio, desde ningún lugar, es que aquellas frecuencias que fueron otorgadas de manera ilegal, haciendo uso probablemente de relaciones políticas antes que de méritos, hayan sido merecedores de una concesión y esas cosas se auditaron oportunamente. Entonces, sin poder generalizar, te puedo decir que quienes han trabajado de esto han entregado su vida a esto, a una actividad de la comunicación que, más allá de apasionante, en el caso del uso de espectro, en el caso concreto de la radio, demanda ingentes inversiones para ser competitivo. La dinámica tecnológica no se detiene un solo día. Hoy tenemos nuevas amenazas, los nuevos medios. Hoy estamos aquí en una entrevista de un portal de noticias que es el futuro seguramente de la información. Y frente a estas nuevas amenazas que nos obligan a los medios a ampliar nuestra visión y nuestra cobertura, la respuesta inmediata o el requerimiento inmediato es mayor inversión. ¿Qué significaría para un radiodifusor perder un concurso por diversos hechos no precisamente éticos? Muy probablemente, como ha sucedido y conocemos el caso tan lamentable, por ejemplo, de un radiodifusor muy antiguo que recibió una carta en donde se le notificaba el inicio del proceso de reversión de frecuencia y sufrió un infarto. Personas que le han entregado su vida a esto. Eso es lo que está en juego. Muchas plazas de trabajo, por cierto, pero lo más importante es la independencia de la comunicación. Hoy existen medios privados que garantizan esa independencia. Podría mejorar el manejo del espectro si es que a ciertas manos que acaparan frecuencias y que son muy conocidas por las autoridades, si a esas manos se les quitaría algo de lo que tienen y se redistribuiría bien pensado, bien actuado. Pero el sector privado, y lo defiendo a capa y espada, creo que es el que de mejor manera garantiza la pluralidad y la diversidad de la voz, porque nuestro negocio funciona con una fórmula muy simple. Es negocio en la medida en que tenemos publicidad, y tenemos publicidad en la medida que nos escuchan. Para poder ser de ese grupo, tenemos que satisfacer demandas y necesidades del público. Estoy totalmente de acuerdo con que tengamos responsabilidades, como creo algunos las hemos ejercido siempre, pero César, la ley fue creada así, el concurso ni se diga, pensando en los derechos de todos, excepto del más importante, de la gente que está afuera, de la que toma la decisión qué medio escucha, mira o lee. Y esto es muy importante lo que acabas de decir, Álvaro, porque en ese discurso de los medios mercantilistas se da la sensación de que los medios de comunicación lo que hacen es negociar su línea editorial o negociar de frente a las noticias, convertir a las noticias en mercancía. Y en realidad lo que se vende, lo que venden los medios comerciales no es su línea editorial, son espacios determinados en su programación. Es correcto. Es eso. No se venden las líneas editoriales. Sin embargo, lo que mencionas, que ha sido la acusación para el uso de mercantilismo, como si efectivamente tratásemos a la línea editorial, la comunicación como la mercancía, sí se ve claramente desde los medios que son manejados desde el gobierno. Y aquí sí no cabe ninguna duda, porque tienen fines y propósitos específicos, que probablemente no son los económicos directamente, pero serán los económicos indirectamente a través del poder, a través de la política. Medios que sí tienen una visión y una misión claramente establecidas y que a veces sin empacho la defienden. Eso distingue al medio privado del medio público desde la concepción de este gobierno, que perdió la oportunidad más importante que pudo haber tenido este país, que era inaugurar efectivamente la existencia de medios públicos, que por su nombre nomás están llamados a ser independientes.
autónomos. Al servicio del público. A servicio del público, no, han estado al servicio del gobierno. Se sabe y se conoce que las decisiones se toman desde el gobierno en cuanto al manejo de línea editorial de los medios, y no solo de los públicos, sino de los que este gobierno ha manejado como incautados. Claro, es que tampoco no hay ninguna especulación, no hay ningún misterio, no es que estamos soltando algún rumor. Básicamente, los medios públicos se manejan por 3 funcionarios nombrados por el presidente de la República. Así es. Fernando Alvarado, con nombre y apellido, el director o presidente de SEMPLADES y el ministro de Telecomunicaciones. Así está conformado en el decreto presidencial de conformación de la empresa de medios públicos. Y así no se puede construir medios públicos. Y la evidencia está todos los días cuando uno enciende el radio o prende el televisor o lee el periódico. Es clarísimo que ellos tienen un propósito y una misión específica. Y entonces se tienen que remontar a la historia también lamentable de este país para hablar de los medios relacionados, por ejemplo, con el sistema financiero, lo cual efectivamente existió y oportunamente también fue combatido por los mismos medios privados que hoy combatimos la relación entre medios y poder político. Para finalizar, Álvaro, vamos a tener una segunda parte de este programa. Vamos a conversar con Lupe Fierro, quien es la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, para también tener la visión de los periodistas del país acerca de este concurso. Pero Álvaro, para cerrar esta charla tan interesante contigo, hay también implicaciones para el mismo sistema democrático del Ecuador, para un proceso electoral que tiene que realizarse en febrero del próximo año, pero cuyo cronograma ya arranca en octubre. En octubre prácticamente arranca ya todo el proceso electoral. Y en medio de todo eso va a estar concesionándose 1.472 frecuencias, el 65% me parece que es de forma exacta de todo el espectro, tanto de televisión como de radio en el país. ¿Qué implicaciones tiene esto? César, hay que profundizar un poquito más. ¿A quién le puede quedar duda de que la campaña arrancó cuando tú miras, por ejemplo, el manejo que ha tenido la crisis del terremoto recientemente registrado en nuestro país, el manejo comunicacional que, por ejemplo, le da el gobierno y que le dan otros personajes de la política? ¿A quién le puede quedar duda de que la campaña ya arrancó, de que es necesario el control de la comunicación para sostener imágenes o para crear imágenes? Como tema número 1. Y 2, efectivamente, ¿cuál es la relación de la comunicación con la política? Está claramente establecida. ¿Cuál va a ser la reacción probablemente de concesionarios que se están jugando en un concurso su patrimonio, su futuro y probablemente el de sus familias, siendo que durante todos estos 9 años el gobierno ha sido muy claro y no ha ocultado nada respecto de su relación con los medios? Es decir, de que el gobierno ha buscado que los medios sean medios afines a su lógica de comunicación. Aquellos que no lo hicieron han recibido todo tipo de ataques y tampoco estamos elucubrando, han sido cosas públicas y evidentes. Entonces digo yo, ¿cuál va a ser la reflexión? Y eso es lo que nos debe preocupar de esos concesionarios de radios en provincias, en ciudades grandes, al momento, por ejemplo, de definir los espacios que van a otorgar a fuerzas políticas contrarias al gobierno. ¿Cuál va a ser la reflexión al momento de tomar ese tipo de delicadas decisiones referentes a su objetividad, a su pluralismo en sus contenidos? Probablemente muchos dirán, yo no quiero problemas, yo no quiero jugarme mi patrimonio, ni el futuro mío, ni de mi familia, y mejor vamos a tener una conducta como la que le gusta al gobierno y que el gobierno se ha encargado de difundir. Eso es lo que está en riesgo frente a las elecciones, y probablemente por eso hoy se lanza un concurso que se venía anunciando desde hace años y que se vino también aplazando. Incluso si uno mira políticamente, dice, ¿cómo hoy que el gobierno, sabemos, es mucho más débil frente a la ciudadanía que lo que era hasta hace unos años, cómo hoy lanza un concurso que le crea un nuevo frente de disputa, un tema relacionado con la libertad de expresión, ni más ni menos, tema o guerra que nunca supo ganar? Hoy que es más débil, ¿por qué hacerlo? Yo creo que la respuesta está aquí. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti, César. Álvaro Rosero, director de EXA FM de la cadena Democracia. Y regresamos dentro de unos minutos con la segunda parte de este programa. A mi papá los últimos días le ha dado por la cocina internacional.
todo estaría bien, pero creemos que ya está exagerando un poco. La semana pasada fue comida española. Y esta semana tocó mexicana. Esta es mi familia, mi casa, mi mundo. Con Claro tienes más para divertirte en familia. Claro TV, internet fijo con Claro Video, llamadas ilimitadas, miles de megas, WhatsApp gratis. Con Claro arma el mejor plan para tu familia. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por LaRepública.es. Regresamos a Libre Expresión, donde hoy estamos tratando el tema del concurso de 1.472 frecuencias. Casi el 65%, para ser exactos, del espectro radioeléctrico del país, es decir, de todos los canales de televisión y las radios del país, están en concurso en este momento. Es muy posible que pasado mañana usted, que se levantaba de su cama, prendía la radio y quería escuchar a su locutor favorito, a su presentador de noticias favorito, ya no lo tenga porque esa frecuencia se ha eliminado, se ha concesionado a otro grupo, o ese canal de televisión ha pasado a funcionar en otra frecuencia. Y para conversar de este tema y desde la perspectiva de los periodistas, tenemos a Guadalupe Fierro, abogada, periodista y actualmente presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, la UNP, que es el gremio más antiguo y, digámoslo, más prestigioso de periodistas en el Ecuador. Gracias, Lupe, por acompañarnos en Libre Expresión. ¿Cuál crees tú que es lo que está tras este concurso de 1.472 frecuencias de radio y televisión?
Bueno, yo creo que hay que señalar dos cosas. La primera, el objetivo macro que hay, como tú acabas de señalar, sobre el tema de llevar a cabo el más amplio concurso de radio sobre la concesión de frecuencias de que tenga historia, no solamente en nuestro país, sino en el ámbito, creo yo, latinoamericano. Es un caso excepcional. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Bueno, yo creo que esto se inscribe dentro de una política general del régimen respecto del manejo informativo. Para este gobierno es inocultable, el tema de la información es un eje estratégico fundamental. Y obviamente dentro de esto, pues a su fundamental acción se ha dirigido a controlar lo que ha denominado ellos el ámbito de la comunicación mercantilista, queriendo con esto hacer una referencia, obviamente, al ámbito de la comunicación privada. Entonces, la primera cosa que hay que entender es esto, porque solamente así uno puede entender por qué se hace un proceso de esta envergadura cerca de otro extraordinariamente importante para la democracia del país, como es el tema electoral. Eso es la una. La otra, hay una cosa que hay que recordar y que es importante. Estamos hablando de la concesión sobre un bien público. El espectro radioeléctrico es un bien público. Y aquí hay una contradicción que hay que señalar. Si bien es cierto, el Estado tiene todo el derecho a definir cuáles son los parámetros con los que este bien público pueda ser utilizado, en beneficio, se entiende, de la comunidad. Por otro lado, hay que recordar que esto tiene relación directa y es una contradicción que hay que resolverla de forma adecuada para una democracia con el tema del manejo de la libertad de expresión, puesto que de la forma en que se adjudique este espectro radioeléctrico depende mucho la pluralidad de voces que existe en un país. Esto es lo que evidentemente fue el motivo fundamental para establecer de una forma, yo diría, un tanto rígida, el hecho de que en la ley de comunicación se establezca un porcentaje definido para medios públicos, privados y comunitarios. Entonces, aquí esto es el tema que no puede soslayarse. ¿Va a incrementar la pluralidad de voces esto o, en definitiva, lo que va a hacer es hacer una monocromática exposición de voces? Porque si este proceso está dirigido exclusivamente, orientado a favorecer a una tendencia de opinión, entonces lo único que tendremos es, desafortunadamente, que lo que se ha concluido es en monopolizar aún más la información. Eso en el un tema. En el otro, a nosotros como periodistas nos preocupa también las implicaciones de carácter humano en el mercado ocupacional de los comunicadores. Ya de por sí en este momento muy golpeado, todos sabemos que el problema, yo diría, principal del país en este momento es el empleo. En el caso de los comunicadores, nosotros hemos detectado que hay una enorme desocupación provocada por varias circunstancias de carácter económico en este último tiempo. Y pues, mucho tememos que en el caso de la concesión de frecuencias también se ve afectado enormemente este mercado ocupacional, que pues evidentemente si hay, como de hecho lo hay, muchos periodistas que tienen en una opinión crítica, una opinión simplemente divergente de muchos puntos de vista oficiales, esto puede incidir en que eso pese extraordinariamente la concesión de frecuencias, ¿no? Ahora, hay otra cuestión que hay que señalar en torno de este tema. Yo creo que en el tema del proceso como tal, me ha llamado mucho la atención la forma en que está establecido. Y pues vienen al punto las comparaciones con procesos anteriores que se han dado en el país, en donde a través de procesos concursables, por ejemplo, se han designado las principales autoridades. Yo he visto que en el proceso que se va a avecinar hay un rango de puntuación que queda bajo la absoluta discrecionalidad de la autoridad.
Y ya quiero recordar lo que pasó, por ejemplo, en la designación de jueces. Esa puntuación absolutamente alta que queda en estos procesos concursables, lo que ha dado lugar es a lo que yo defino como la puntuación comodín. Son puntos comodines con los cuales se acomodan desde la perspectiva de la autoridad para que los resultados salgan según lo que ellos tienen previsto, no según lo que las personas que participan en esto lo merecen. Y ahí, Lupita, quizás valdría la pena recoger lo que decía hace un momento Álvaro Rosero, director de Exa FM, que hay unos 30 puntos en la primera parte y 15 en la segunda parte que se les concede a los medios comunitarios simplemente por ser medios comunitarios. Pero lo extraño es que la definición de medios comunitarios es tan amplia que en realidad puede presentarse como medio comunitario o pedir una concesión de medio comunitario cualquier colectivo que no esté ni siquiera registrado en el país. Y aquí hay una cuestión más interesante todavía, porque lo que tú acabas de señalar es precisamente a lo que yo me refiero con eso, los puntos comodines. Yo quiero recordar un antecedente para que el pueblo sobre esto ponga toda la atención debida. Cuando se produjo la puntuación inicial, por ejemplo, para los altos magistrados de la Corte Nacional de Justicia, con sorpresa nosotros vimos que de repente los que por méritos y por las pruebas establecidas habían logrado los primeros lugares, de repente resultaron de primero y segundo y tercero y cuarto en el punto número 30, y personas que prácticamente casi habían pasado, como suele decir nuestro pueblo, con las justas, ¿no? De repente se encumbraron a los primeros lugares. ¿Cuál era el secreto? Estos puntos comodines. Ahí supimos que había una entrevista a la que acudían los postulantes y que esa entrevista pues solamente dependía del ojo de la autoridad. Con estos puntos comodines de la entrevista cambió absolutamente la configuración, los cuadros de los puntuados. Bien, esto es lo que pienso va a ocurrir con esos 30 puntos y los 15 que están señalados. Pero hay algo adicional, César, extremadamente preocupante. Bien dices tú, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando se habla de medios comunitarios? Y yo sobre esto quiero traer una preocupación adicional. El señor presidente de la República, en una conferencia en el Vaticano, como es público en este momento y se debate ampliamente, expresó algunas opiniones sobre lo que él pensaba que era la sociedad civil y la citó como una especie de amenaza, ¿no? Señalando que precisamente el tema de la sociedad civil como amenaza consistía en que no tenía responsabilidad política, ¿no? Acabo de ver una aclaración del señor secretario de Comunicación, el licenciado Patricio Barriga, en este sentido, en donde ratifica precisamente este presupuesto. Gracias. Y tratando de desvanecer las preocupaciones, yo creo que lo que ha hecho es ratificarlas y profundizarlas, porque queda clarísimo que lo que está diciendo el señor presidente de la República es que para que la sociedad civil pueda considerarse como algo positivo para la democracia, lo que debe asignárseles en realidad es una responsabilidad política específica. Entonces aquí viene una preocupación adicional. Cuando tú hablas de colectivos, ¿no? Hay un pequeño detalle, Lupita, sobre esto, que en la misma sabatina donde el presidente de la República aclaró el tema, o aclaró entre comillas, el tema de la sociedad civil, él señaló en varias oportunidades que la sociedad civil era él, que era agente del gobierno. Es decir, se concibe desde el poder una sociedad civil cooptada, una sociedad civil cercana al poder. Absolutamente, y esto lo que tú señalas confirma esta preocupación, porque mira, siguiendo esta línea de argumentación, ¿en qué concluimos entonces? En que obviamente estos colectivos que son parte de la sociedad civil y que serán los postulantes para las frecuencias, serán desde la óptica oficial aceptables siempre y cuando tengan una responsabilidad política. Entonces, mira la línea argumental a dónde nos conduce. Y esto concluye en algo muy interesante, lo que tú acabas de decir, esta confusión tremenda entre la sociedad civil, soy yo, un poco se equipara a el Estado,
soy yo. Y hay que recordar aquí un presupuesto básico del fascismo que, entre otras cosas, tuvo una línea argumental muy parecida en el tema de la comunicación. Yo les pediría a todos los audientes, ¿no?, y quienes ven en general y están preocupados sobre este tema, que se repase un poco lo que se decía dentro del fascismo sobre este tema de la información. Entonces tú recordarás ahí todo dentro del Estado, nada contra el Estado, todo para el Estado, ¿no? Es esta confusión tremenda entre lo que es un Estado y lo que significa la sociedad dentro de él. Es un subordinado del Estado. Entonces, mira, con esta línea argumental, en vez de desvanecer las preocupaciones, después de leer la carta explicativa del señor Patricio Barriga, a mí más bien lo que ha pasado es que me ha recrudecido esta preocupación. Y lo que veo es que, en definitiva, siguiendo esta línea argumental, se va a llegar al hecho de que los colectivos de los que se habla, los espacios comunitarios de los que se habla, serán mucho más aceptables desde la óptica oficial en cuanto ellos tengan esta responsabilidad política de la que se habla. Entonces sí, serán un representante, según la visión presidencial, un representante de una sociedad que realmente sea funcional al Estado. Ahora, ¿qué implica todo esto? Mira, ya tenemos dos elementos sumamente graves. El primero, el hecho de que no se ha diferenciado con absoluta claridad que el tema de la pluralidad de voces es una de las cosas que debe primar en esto, en este enfrentamiento entre el manejo de un bien público y un bien del cual el único titular es la sociedad y las personas individualmente. Y esto que quede claro, el tema de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, tiene titulares de ese derecho que son claramente definidos. Y precisamente ¿cuáles son? Son las personas, los seres humanos y los colectivos de la sociedad civil. No es el Estado el titular de ese derecho. El Estado es un garante de ese derecho. Entonces, en esta contradicción entre el manejo de un bien público y el manejo de un derecho humano fundamental, las cosas tienen que quedar sumamente claras de que lo que debe estar detrás de todo esto es la pluralidad de voces. Primer elemento. El segundo elemento, esto que nosotros hemos señalado, de que el proceso es demasiado sujeto a una distorsión por este manejo de puntajes, que yo los llamo puntajes comodines. Claro. Y tercer elemento, esto que se acaba de señalar, que desde el oficialismo se ha puesto con absoluta claridad y en un cuestionamiento, en un telón de fondo de cuestionamiento a lo que es la sociedad civil. Y se ha dado una idea clara, un concepto claro de lo que desde la óptica oficialista es una sociedad civil funcional a un proyecto político. Es decir, aquella que implica una responsabilidad política. Y aquí viene el punto final. ¿A qué responsabilidad política se refiere? Aquella que es un adherente de una visión desde el Estado, desde el proyecto político que se está implementando en este momento, desde el oficialismo. Entonces se cierra un círculo extremadamente preocupante, porque lo que nosotros vemos es de que todo conduce por esta línea argumental y este procedimiento, ¿no? Lo que conduce es a desarrollar un concurso de frecuencias que terminará en asignar a quienes desde la óptica oficial pues sean simplemente funcionales al proyecto. Podríamos hablar de muchos elementos, ¿no es cierto?, de los reglamentos que norman el concurso, por ejemplo, de la falta de transparencia o de independencia, más bien, de justamente las autoridades que van a ser quienes juzguen o que los que tengan la decisión final sobre quiénes van a ser los nuevos concesionarios. Es cierto que en este momento son básicamente autoridades políticas. Pero quería centrarme en un punto, dado que la Unión Nacional de Periodistas es parte justamente de la sociedad civil real, verdadera, ¿no es cierto?, por fuera del Estado, que es este tema de la falta de veedurías y de una vigilancia ciudadana
real sobre este concurso. No se ha llamado a constituir veedurías, el proceso ya está en marcha. Ahora sí se dice que cualquiera puede ser veedor, pero ya es un concurso que está en proceso, ¿no es cierto? Y por lo tanto la sociedad civil tiene muy poco espacio para dar a conocer sus observaciones. ¿Qué hacer desde las organizaciones periodísticas para seguir este concurso? ¿Cuál debería ser el mecanismo que se utilice para tratar de seguir, de vigilar el concurso que ya está en marcha? Bueno, aquí hay una incoherencia que atraviesa todas las últimas decisiones del gobierno sobre temas cruciales que tienen que ver con la institucionalidad del país. El tema de las veedurías. Bueno, se supone que para eso fue creada la Ley de Participación Social Ciudadana, ¿no? Se supone que su objetivo primordial era el de institucionalizar la participación de la sociedad civil, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el manejo del Estado. Uno de ellos es el de la transparencia de la información, para lo cual también hay herramientas legales que en este gobierno han sido absolutamente desestimadas, como la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, de transparencia y acceso a la información pública. Mira, en el caso de las veedurías, nosotros vemos en los últimos periodos que aquellas que se han organizado por fuera de lo que el oficialismo pretende, inmediatamente han sido acosadas desde el poder, perseguidas e incluso amenazadas con procedimientos penales. ¿De qué veeduría estamos hablando? Nosotros acabamos de ser testigos de que algunos ciudadanos han sido amenazados penalmente, ¿no?, por el solo hecho de haber elevado su voz señalando que en determinados procesos contractuales hay algunas cosas que deben justificarse, por lo menos desde el punto de vista de la ética, cuando no han señalado cosas concretas de corrupción. Entonces, en el tema de las veedurías, la primera cosa que nosotros debemos ver es de que hay una incoherencia total del gobierno, porque después de que la ley, ¿no?, y de que inicialmente en el proceso, en este proyecto político, se habló de institucionalizarlas para darles vida a la sociedad civil, precisamente, lo que se ha hecho es absolutamente lo contrario. Entonces, nadie garantiza que el Consejo de Participación Ciudadana puede establecer veedurías independientes. No hay ningún estímulo en este sentido que haya provenido de quienes están manejando el proceso de concesión de frecuencias. Bueno, yo creo que lo único que nos queda a todas las organizaciones es solicitar paso a paso información, y en este caso, el caso de la Unión Nacional de Periodistas, así lo haremos, ¿no? Y esperamos que lo hagan otras organizaciones gremiales, otras organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver, que tienen interés en este tema de que la libertad de expresión no se vea afectada en este proceso. Ahora, vamos a ver si realmente esta información, como debe ser, amparada por nuestro derecho constitucional a solicitarla, facultada por una normativa legal, que es la LOTAIR, ¿no?, y sobre todo, también amparada por la Ley de Organización y Participación Ciudadana, de Control Social y Participación Ciudadana, pues realmente es cumplida por el actual gobierno. Yo invitaría a todas las organizaciones que tienen interés en esto, por un hecho fundamental además, César, porque lo que no debe desestimarse jamás es el importantísimo valor de la libertad de expresión para cimentar una verdadera democracia. En este momento, posiblemente, es por un proyecto político el que los ciudadanos ven, pero siempre va a existir esto de que a nivel de las autoridades gubernamentales cambien las corrientes partidistas, cambien las corrientes políticas. Eso está perfecto,
Precisamente de eso se trata, de eso se trata la alternabilidad democrática. De manera que el valor de la libertad de expresión es un valor que va más allá de estos cambios de proyectos políticos que legítimamente pueden llegar a gobernarnos. Entonces, esto de preservar este derecho fundamental no debe ser desestimado en función de lo que está ocurriendo con la concesión de frecuencias. Ese es el valor contra el cual tenemos que contrastar todos los procedimientos que las autoridades han diseñado, tanto en el mecanismo de concesión de frecuencias, como en la forma en que se trate a los postulantes. Gracias a Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Hemos tratado con Guadalupe y antes con nuestro primer invitado Álvaro Rosero de este tema que realmente yo les pido que le pongan mucha atención porque pueden modificar severamente el mapa mediático en el Ecuador y no necesariamente hacia una mayor pluralidad, hacia mayor democratización, sino más bien en sentido contrario. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado y acompañado en este Libre Expresión a través de la República EC y Medios ORG EC.